Para nosotros, como cristianos, como personas de fe, como personas que creen en la Biblia, hay varios acontecimientos que marcan la historia. El primero, sin lugar a dudas, es el nacimiento de Jesús. Hasta el día de hoy, para el mundo entero, este acontecimiento es un parteaguas en la historia. Tanto que en nuestro tiempo y en nuestro calendario se mide a partir de su nacimiento. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. El siguiente acontecimiento que yo considero sumamente importante tuvo lugar, que lo recordamos el viernes, el día de su crucifixión, el día de su muerte. Y lo más importante son las palabras, las últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Y dijo, consumado es. Esto quiere decir que la obra que él tenía, la misión por la cual había venido aquí en la tierra, él había podido completar. Dijo, completo es, lo he terminado, he acabado. He terminado por completo y no me ha faltado nada. Pero sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante es el motivo de nuestra celebración el día de hoy. Porque es verdad que Jesús nació y vino a la tierra. Porque es verdad que Jesús murió en la cruz del Calvario y terminó su obra. Pero si no hubiera resucitado, fíjate lo que dice 1 Corintios 15, 14. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y versículos más adelante dice, y si es así, si esto es una realidad que Cristo no resucitó, todos nosotros somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Pero ¿sabes? Cristo sí resucitó. Desde aquella época, los que lo pudieron ver, los que dieron fe, que lo vieron con sus propios ojos, estuvieron dispuestos a morir por contar esa historia. Cuenta la historia que incluso mujeres y niños cantaban y no negaban este hecho, incluso cuando fieras, leones, tigres, incluso otros hombres con espadas o con otras armas venían contra ellos para asesinarlos y les pedían que negaran este hecho. Pero ¿sabes? Ese hecho es lo más importante, que Jesús resucitó. Lucas 24 nos habla acerca de la resurrección y nos da un pequeño relato. Vamos a ir avanzando en los versículos a partir del versículo 1. Lucas 24 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjate bien la pregunta que les hacen estos hombres a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esta es la pregunta que Dios te viene haciendo a ti en esta tarde o en este momento que tú estés viendo esta transmisión. A lo mejor lo ves días más adelante. Estas palabras fueron precisas e impactantes. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?
como seres humanos, nosotros siempre cometemos, vez tras vez, los mismos errores. Buscamos en lugares incorrectos. Siempre estamos en la búsqueda de respuestas, siempre tratando de llenar un vacío en nuestro interior. ¿Por qué buscamos vida donde no la hay? ¿Por qué buscamos respuestas donde no las vamos a encontrar? Pero ¿sabes? Esa sensación solo la puede llenar Dios. Te voy a contar una experiencia. Hace años atrás, un compañero mío me vendió un pedal, precisamente el pedal de distorsión que tengo aquí a un lado. Yo estaba buscando un pedal para la guitarra y pues él me dijo, yo ya casi no lo ocupo, te lo vendo. Lo adquirí y ¿sabes qué es lo primero que yo hice? Fui a internet con el modelo del pedal, busqué el instructivo, porque si quiero saber cómo funciona eso, necesito saber lo que dice el creador de ese pedal. Y sabes, encontré multitud de funciones que tenía, como funciones de ritmos, como funciones de metrónomo, como funciones para afinar la guitarra. Y al día siguiente estaba con la guitarra, el pedal y afinándola la guitarra a través del pedal. Y el muchacho que me la vendió me dijo, ¿a poco la estás afinando con el pedal? Y dije, claro. Y me dijo, ¿a poco tenía una función para afinar? Le digo, sí. Me dijo, yo no sabía. ¿Cómo tiene todo eso? Le dije, sencillo, busqué el instructivo. Recientemente, estos días en el trabajo, también un compañero me vendió un estabilizador para el celular, usado también. Lo primero que hice fue ir a internet, bajar el instructivo. Y cuando le empecé a preguntar a él para qué eran ciertos botones que tenía, me dijo, no, la verdad no sé, lo usé nada más 1 o 2 veces. Después de que bajo el instructivo, voy con él y le digo, mira, este botón es para esto, mira, este botón hace para lo otro. Puedes bajar una aplicación de la tienda de Play Store, la pones en el celular y puedes hacer multitud de cosas. Puedes incluso estar subiendo a plataformas de streaming como Facebook, como YouTube y otras. Y el muchacho se queda sorprendido y me dice, no sabía que hacía todo eso. Me dice, se me hace que te regreso el dinero y me regresas el estabilizador. Y jugando le digo, me lo vendió por cierta cantidad y jugando le digo, claro, te lo vendo por un precio más alto. Conocimiento es poder. Entonces la pregunta que les hacen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué como seres humanos buscamos llenar ese vacío con cosas que son pasajeras? Porque te aseguro, no importa qué sea lo que tú estés buscando, que sea el placebo que estás usando en este momento para llenar ese vacío, cuando pasa su efecto, puede que incluso te sientas más vacío que antes. ¿Por qué? Porque así como ese ejemplo, tú solamente puedes buscar cómo llenar el vacío que tienes en tu interior en el instructivo que el Creador ha dejado. Y sabes, ese instructivo es la Biblia, ese instructivo es la palabra de Dios. En el tiempo que yo estuve estudiando en el Instituto Bíblico, la carrera de teología, recuerdo mucho un americano que vino y nos dijo, ¿sabes? Biblia se escribe Bible en inglés. Dijo, y si lo usas como un acrónimo, cada palabra significa Basic Instruction Before Life in Earth. En otras palabras, son las instrucciones básicas mientras tú vives en la tierra. Esa es la traducción de ese acrónimo, de las letras de Biblia. Entonces, si tú quieres saber cuál es el manual de instrucciones básicas para que tú vivas aquí en la tierra, lo tienes.
es la Biblia. Y ahora no es como antes en la época de la Edad Media, que la Biblia nada más se encontraba en el idioma latino, en idiomas raros que nadie utilizaba. Al día de hoy contamos con más de 40 versiones de la Biblia en español, desde las versiones antiguas hasta versiones modernas con palabras más entendibles. Incluso si tú no tienes los recursos para ir a una librería y comprarla, basta con que entres a internet. Hay aplicaciones gratuitas que puedes descargar. No hay excusa. Entonces, esa pregunta sigue resonando incluso hasta nuestros días. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas vida donde no lo hay? ¿Por qué buscas en los lugares equivocados? Esto me recuerda el relato que viene en Juan, capítulo 4, donde Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana. Dice que Jesús iba a pasar a un pueblo y se detiene en Samaria y manda a los discípulos que se adelanten, y él se queda y ve a una mujer sacando agua de un pozo, de una noria, y le habla y le pide que le dé de beber. Y esta mujer se sorprende y le dice: si tú siendo judío me pides a mí siendo samaritana. Y haciendo un paréntesis, en ese momento de la historia, judíos y samaritanos no se hablaban. Y dice: tú siendo judío me hablas a mí siendo samaritana, y no obstante que me hablas, ¿me pides algo? Y Jesús le responde: si tú supieras, si tú conocieras quién es el que te está pidiendo, tú le pedirías a él. Tú me pedirías a mí que te diera de beber, y del agua que yo te dé no tendrás sed jamás. Es decir, Jesús le estaba diciendo: si tú te dieras cuenta de lo que tienes delante, dejarías de buscar en ese lugar incorrecto y vendrías a mí para llenar ese vacío que tienes en tu interior. Porque te aseguro que tú puedes tomar el agua de ese pozo y al día siguiente vas a volver a tener sed. Pero del agua que yo te voy a dar, va a saciar tu alma, va a saciar tus emociones, va a llenar ese vacío que tienes en tu interior. Si tú supieras que estás buscando en el lugar incorrecto, cómo llenar ese vacío. Si tú supieras que estás buscando entre los muertos al que vive, si tú supieras que estás usando placebos para llenar ese vacío en tu vida, me buscarías a mí, le decía Jesús. Pero así somos nosotros, buscando con qué llenar ese vacío que sentimos. Y al final de cuentas, lo llenas con cosas pasajeras, con placeres momentáneos, y ese efecto desaparece. Tal vez lo buscas llenar con logros, con un título de una carrera. Tal vez dices: cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga hijos voy a ser feliz. Si ya tienes hijos, dices: cuando tenga una niña, cuando tenga un niño voy a ser feliz, cuando tenga una casa propia, cuando tenga un carro último modelo. Y siempre estás poniendo metas más a futuro y dejas para el futuro el ser feliz, llenas para el futuro el llenar ese vacío, cuando Dios te dice: ¿por qué buscas en otro lado cómo llenar ese vacío? Porque te olvidas del presente. Y eso me recuerda la película de Kung Fu Panda. A la tortuga que dice muchas veces, te lo voy a parafrasear, no me acuerdo de la escena completa, pero lo que trata de decir es de que precisamente por eso se llama presente, porque es un regalo. El tiempo presente es un regalo de Dios para nosotros, en el que tú puedes ser feliz ahora, en el que tú puedes ser salvo ahora, en el que tú puedes estar completo ahora y no más adelante.
No dejes para después. La Biblia dice, el tiempo agradable, el tiempo de salvación es hoy, no es mañana. El tiempo para arrepentirse y arreglar cuentas con Dios es ahora. Y ahora que estamos en esta situación, en esta pandemia mundial, es el tiempo de acercarte a Dios, de que si no estás haciendo las cosas correctamente, pidas perdón, te arrepientas, des un giro de 180 grados y no sigas buscando entre los muertos algo que llene de vida tu ser. Porque no me dejarás mentir, lo hemos tratado de hacer a nuestra manera muchas veces y nuestra manera no funciona. Nuestra manera tarde o temprano falla. Nuestra forma de hacer las cosas no da los resultados que deseamos. Y como dice, es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Si ya has hecho a tu forma, a tu manera, todos estos años y no has sido saciado, ¿por qué no darle una oportunidad a Dios? ¿Qué tienes que perder? Por el contrario, tienes mucho que ganar. A mí me encanta el primer nombre con el que Dios se da a conocer. Y esto lo encontramos en el relato del encuentro entre Moisés y Dios. Moisés ya tenía como 40 años viviendo en el desierto. Había olvidado todos los sueños que él tenía. Había dejado de lado su propósito. Había dejado de lado su propia identidad. Y vivía en el desierto. Paradójicamente, su forma de hacer las cosas lo llevó a vivir en el desierto, donde no hay nada. Pero sabes, incluso en ese lugar, Dios fue y lo buscó. Y dice que Moisés, estando en el desierto apacentando las ovejas de su suegro, a lo lejos ve un fenómeno que no puede creer. Ve una zarza que está ardiendo y sin embargo pasan unos minutos, voltea y la zarza se sigue ardiendo, pero no se ha consumido. Imagina eso, que ves una planta que se está quemando. Y dices, bueno, ahorita en 10, 15 minutos, media hora, una hora ya no va a quedar nada. Y sigues con su rutina y pasa ese lapso de tiempo, voltea y sigue la zarza con la llama, pero sigue intacta. Dice, caray, eso me interesa. Y empieza a caminar hacia la zarza y en ese lugar Dios tiene un encuentro con Moisés. Y le habla nuevamente de su propósito, de su destino, de su identidad, de los cuales Moisés había huido. Entonces Moisés en esa plática con Dios le pregunta, bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Con qué nombre te voy a dar a conocer cuando regrese para salvar a tu pueblo? Cuando le hable a mis hermanos, ¿quién voy a decir que me envió? ¿Qué nombre les voy a dar? Y sabes, Dios le dice, yo soy. Dirás, yo soy, me ha enviado. Y esa sigue siendo la respuesta de Dios para ti. Yo soy eso que tú estás buscando. Yo soy tu consuelo, yo soy tu paz, yo soy tu protección, yo soy tu compañero. ¿Qué es lo que necesitas? Yo soy. Te vuelve a preguntar, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en el lugar equivocado cómo saciar ese vacío? Yo soy el único que lo puede llenar. La realidad es que tal vez tú estés diciendo, yo he buscado a Dios por tanto tiempo, yo he ido a lo mejor a iglesias, sin decir nombres, he hecho esta actividad
he ido a un viacrucis, he hecho tal o tal actividad y no he encontrado a Dios. ¿Sabes? La realidad es que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Hechos 17:27. Hechos 17:27 dice: su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Tal vez en estos momentos estás diciendo: ¿qué voy a hacer en este tiempo? ¿Por qué se están cerrando todas las puertas? ¿Sabes qué? Dios está demostrando que Él es la única respuesta. Este tiempo es el tiempo de buscar a Dios. Y continúa diciendo: y quizá acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Hechos 17:27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Y quizás acercándose a tientas lo encontrarán, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Muchas veces nosotros estamos tan afectados por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Abrimos el Facebook, abrimos Google, abrimos YouTube, prendes la radio, prendes las noticias y lo único que se escucha por todas partes es la cantidad de infectados que hay ahora, la cantidad de muertos, las medidas que se van a tomar, la depresión que se va a venir, cuánto ha perdido el dólar, cuánto ha perdido el petróleo. Y muchas veces te enfocas más en esas noticias negativas. Y muchas veces caemos en un efecto como de túnel, como si fuéramos unos caballos que nos ponen, no sé cómo se llaman esos artefactos, viseras, pero que es para que el caballo no vea lo que hay a su alrededor. Y nosotros caemos en enfocarnos simplemente en esas cosas negativas. Y así somos. En un experimento una persona tomó una hoja de papel totalmente en blanco, pone un punto negro. Se la muestra a varias personas y les pregunta qué es lo que ven. Y todos responden un punto negro, dejando de ver que el 99.99% de la hoja continúa en blanco. Muchas veces somos así, nos enfocamos solamente en lo negativo que estamos atravesando, nos enfocamos solamente en las emociones que estamos experimentando en este momento y nos olvidamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Perdemos de vista lo que hay. Por eso la Biblia dice: puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesús. Es decir, poner tus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque Dios en su palabra, en su manual básico de instrucciones que tiene para ti, tiene miles de promesas para que enfrentes cada situación de tu vida diaria. Juan 22:15 nos da otro relato de la resurrección y explicando un poquito este efecto que les acabo de platicar. Dice: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ampliando un poquito la panorama, hay que irnos versículos más atrás. Imagina este cuadro: las mujeres van muy temprano en la mañana a buscar el cuerpo de Jesús. El viernes lo crucifican, pero como se atraviesa la festividad de la Pascua, haz de cuenta que ponen un toque de queda y nadie podía salir a la calle. Entonces Jesús muere, llevan ese cuerpo, lo ponen en una tumba y ahí lo dejan. Entonces
hasta el domingo en la mañana termina este toque de queda y ellas muy temprano lo primero que hacen es ir a la tumba para preparar el cuerpo, porque no les dieron la oportunidad de despedirse de él, de ponerle hierbas aromáticas para que se conservara un poco mejor, de envolverlo en sábanas, de vendarlo, etcétera. Imagina que se te muere un familiar y no te dan la opción de velarlo, de enterrarlo. Así se sentían estas mujeres. Entonces, por eso apenas se termina el toque de queda y ellas salen corriendo, llegan al lugar de la tumba y lo encuentran vacío. Pero imagina eso, ellas iban buscando a Jesús. Entonces en ese momento Jesús se le aparece a estas mujeres y dice el versículo: Jesús, al que están buscando, el cuerpo muerto que están buscando, se les aparece vivo y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Ella, pensando que era el encargado del lugar, ella en ese efecto de túnel, tan solo viendo lo negativo, tan solo pensando en que Jesús murió, tan solo viviendo sus emociones negativas, no se da cuenta que Jesús ha resucitado. Y le dice: Señor, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde está y yo voy por él. Cuando lo tenía enfrente de ella. De eso precisamente estaba hablando. Muchas veces nosotros estamos tan afligidos por nuestro dolor, por la situación que nos están diciendo, por las noticias que vemos, que solo nos enfocamos en el mal que te rodea y no nos damos cuenta que lo que estamos buscando justamente está enfrente de nosotros. Por eso el versículo decía: Dios ciertamente no está lejos de nosotros. Muchas veces tal vez alguien te ha hablado de Dios, te ha hablado acerca de que esa necesidad que tú sientes, que tú tienes, te puedes acercar a Dios. Y tú no te das cuenta que eso es justamente lo que tú estás buscando, pero no te das cuenta, como esa mujer. Jesús, ya resucitado, se le aparece a María Magdalena y la cuestiona: ¿por qué lloras? Dios quiere que veas su presencia en medio de toda circunstancia. Dios quiere que te des cuenta que incluso en medio de esta situación, en medio del dolor que estás atravesando justo en este momento, Él está cerca de ti. Que Él es el único que puede llenar eso que necesitas. Lamentaciones 3, 22 y 23. Te voy a dejar con este versículo para que medites. Lamentaciones 3, 22 y 23. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cuando tú te cuestiones acerca de Dios, recuerda estas palabras: porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y recuerda, deja de buscar entre los muertos al que vive. Dios te sigue diciendo: yo soy la respuesta a tu necesidad. Dios te bendiga. Fue un gusto que nos estuvieras acompañando en esta transmisión. Bendiciones.